Hola, bienvenidos a tu podcast favorito, Hablando con la Biblia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queremos de nuevo invitarles a nuestro podcast número 9, donde ahora tocaremos el tema de la oración y donde tocaremos algunos puntos de importancia como qué es la oración, a quién oramos, si Dios escucha toda la oración o todas las oraciones, o a todos, cómo orar, cómo deberíamos orar. Y una pregunta importante también que tocaremos es si orando podemos cambiar la voluntad de Dios. Entonces, sean todos bienvenidos a este podcast número 9, donde el tema será la oración. Y ahora, de nuevo, estamos con Josué Gómez. ¿Qué tal a todos nuevamente? También nos acompaña Paco. Hola, ¿qué tal a todos? Qué bueno que nos escuche de nuevo. De nuevo le agradecemos por estar aquí con nosotros, escuchándonos en este nuevo episodio. Y ahora tenemos un invitado especial, es primo de nosotros, de José y Miguel, y también pertenece aquí a la Asamblea del Centro Evangélico, y es Daniel, nos acompaña Daniel Gómez. ¿Qué tal? Espero que tengan buen día. Por aquí los vamos a estar hablando un poco acerca de la oración, esperando que podamos por ahí resolver algunas de sus dudas en cuanto a este tema. Y pues con ustedes también su servidor Miguel Gómez, y entonces comenzamos con el tema, ¿qué es la oración? Muy bien, creo que la oración sin duda es uno de los temas que más relacionados va con esta parte de la creencia en Dios. Es decir, desde chicos probablemente no se nos ha enseñado bien el Evangelio, no se nos ha enseñado bien la palabra de Dios, pero creo que desde chicos de cualquier denominación, religión, etcétera, tenemos en cuenta que la oración es algo que va dirigido a Dios. Entonces, hay mucha gente, repetimos, que piensa que cualquiera puede orar, o que se ora de diferentes maneras, o que oran a su forma, o que le oran a una persona, que le oran a un santo, que le oran a una imagen, etcétera. Pero precisamente el objetivo del día de hoy es dejar claro lo que enseña la Biblia acerca de la oración. Porque, como repito, hay muchas dogmas, muchas ideologías, muchas filosofías, religiones, etcétera, que enseñan esto a la oración de manera errónea. Y también para aquellos que ya son creyentes, pues tratar de recordar un poquito la importancia de la oración, porque verdaderamente es un privilegio el hecho de nosotros poder tener esto de la oración a nuestras manos y a nuestra disposición. Algo muy importante de la oración, si lo buscamos como tal, una definición, dice que es pedir o rogar por algo. Entonces, creo yo que cuando, como ya hemos visto en los episodios anteriores, cuando uno acepta a Cristo como su Salvador personal, Dios nos da una nueva naturaleza o somos hechos una nueva criatura. Entonces, tal vez usted ya ha escuchado de que nosotros no somos de ninguna religión, sino nosotros tenemos una relación con Dios. Entonces, como tal, cuando uno tiene una relación, lo más importante en una relación es la comunicación. Por ejemplo, yo con mi esposa tengo una comunicación, con mi padre tengo una comunicación, con mis hermanos tengo una comunicación. Entonces, si no atendemos eso, pues vamos a tener una comunicación o una relación mala. Entonces, cuando uno cree en Cristo como Salvador personal, tiene una nueva relación con Dios, y entonces es muy importante hablarle a Dios por medio de la oración y también permitir que Dios nos hable a nosotros por medio de su palabra. Pero bueno, a lo mejor eso ya va a ser otro tema de cómo leer la Biblia o cómo Dios nos habla por medio de la Biblia. Pero eso es en base un poquito acerca de lo importante que es la oración. Entonces, a lo que hemos hablado ahorita, para definir entonces lo que es la oración, es ese medio de comunicación entre los hijos de Dios y con su Dios. Y obviamente queremos especificar que es este medio donde el Hijo de Dios o los hijos de Dios hablan con Dios Padre. Entonces, obviamente en la palabra de Dios podemos encontrar que hay un solo Dios. Uh-huh. Y hay muchos versículos en la Biblia donde dicen no hay más. Entonces, es esa parte donde nos comunicamos, así como dice Josué, para hablar, para contarle necesidades, para agradecerle,
varias cosas donde nos comunicamos con el único Dios que existe. Exactamente. Entonces, sí, adelante. Sí, y ahora sí que en esta parte sí es muy importante dejar claro que para hacer esta oración o esta petición o ruego, sí es muy importante que nosotros sepamos que tenemos que ser hijos de Dios. O sea, darnos cuenta de que somos pecadores y por este pecado no podemos hacer algún tipo de petición a Dios, sino antes haber recibido a Cristo como Salvador y poder ser llamados hijos de Dios. Tenemos en la Escritura, en Juan capítulo 1 y versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí tenemos pues una clave de lo que puede ser para este punto, que nosotros podemos orar a Dios. Es un punto importante considerar si en realidad somos hijos de Dios o somos criaturas de Dios. Y precisamente ahí lo que decías, Dani, es bastante importante eso, lo vemos desde el principio. Cuando nosotros leemos el libro de Génesis, vemos hasta Génesis 3, antes de la caída del hombre, que el hombre tenía una relación directa con Dios, lo que ha dicho Josué. Es decir, era una comunicación, pues ahora sí que sin ningún tipo de corte o sin ningún tipo de interrupción, por así decirlo. Es decir, la comunicación era directa. Recordamos cuando Dios le dice a Adán lo que tenía que hacer, le da las indicaciones, etcétera. No hubo nada que les interrumpiera en la comunicación. Después caen en pecado, Adán y Eva. Dios da la parte del castigo como tal, los expulsa. Y vemos que ahora ya la comunicación no es directa. Nosotros podemos leer en Génesis capítulo 4, versículo 26, dice: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y luego lo que quiero destacar es lo siguiente, dice: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. O sea, no era ahora directamente Dios hablándole al hombre, sino que ahora el hombre estaba tratando de invocar a Jehová. Pero esto lo hizo ya viendo un sacrificio. Si recuerdan, o nosotros podemos ver los primeros versículos de Génesis 4, vemos la historia de Caín y Abel. Entonces vemos cómo ya hubo un sacrificio con el cual los hombres estaban buscando acercarse a Dios, y precisamente eso es lo que deja claro Juan. La manera en que nosotros podemos empezar a tener esta comunicación con Dios es si ya hemos creído en el sacrificio de Cristo. Si no hemos creído en el sacrificio de Cristo, no somos hijos de Dios. Entonces, importante eso, para poder tener una comunicación, tengo que ser hijo de Dios. Eso es muy importante lo que Daniel decía. La primera oración de una persona hacia Dios, precisamente es cuando reconoce su pecado, se arrepiente y acepta a Cristo como Salvador. Obviamente, vamos a desarrollar ese tema más adelante, de a quién escucha a Dios, pero pensando un poco más en el Nuevo Testamento, cuando uno hace su primera oración es cuando realmente atiende la situación de su pecado y habla con Dios acerca de la salvación. Entonces, también es muy importante hacer, yo creo, esa diferencia. La oración es hablarle a Dios de mis necesidades o de las necesidades de mi alrededor, de mi familia, de la asamblea, etc. Y la adoración es hablarle a Dios o al Padre de su Hijo Jesucristo. Exactamente. Sí, y has tocado un punto importante ahí de qué en sí es la oración. Son peticiones acerca de nuestra situación como familia, como asamblea y como persona. Porque muchas veces en las religiones o denominaciones, muchas veces tienden a repetir. Por ejemplo, tenemos el caso de Lucas 11, el muy famoso Padre Nuestro, que tienden mucho a repetirlo, haciéndolo como oración, pero ese fue un ejemplo que solamente puso el Señor Jesucristo. Y ahora sí que esa parte son peticiones que uno como hijo hace al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero como ya dijimos, primeramente tenemos que arreglar nuestra cuenta con Dios, arrepentirnos y pasar a ser hijos de Dios. En 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 dice: exhorto ante todo, es el apóstol Pablo hablando a Timoteo, que se hagan rogativas, que es lo que hemos estado hablando, oraciones, peticiones, acciones de gracias. Entonces eso es la oración en sí. Es decir, esta relación que nosotros tenemos con Dios, esta comunicación para hacer nuestras rogativas, nuestras acciones de gracias, nuestras peticiones, etcétera.
y que más adelante vamos a ver en la pregunta de cómo orar o cómo es la forma en que nosotros vamos a orar. Ahí vamos a ver verdaderamente qué cosas son las que deberían incluir nuestras oraciones. Sí, porque vamos a ver más adelante que en Santiago dice que oramos, no recibimos porque piden mal. O sea, a veces nosotros no oramos de manera correcta, pero eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. No sé si quieran que pasemos al siguiente punto de... Sí, pasamos si quieres al punto de... Entonces ya vimos lo que es la oración como tal. A lo mejor una explicación muy simple, pero es que realmente es algo, es algo sencillo de entender. Pero ahora queremos ver a quién se debe de orar. Exactamente. Entonces, yo creo que Paco introdujo muy bien este tema ahora de a quién deberíamos orar. Y es importante, antes de saber a quién deberíamos orar, que, o sea, tratar de diferenciar esas cosas, pero sabiendo que es igual una oración. O sea, una acción de gracias es oración. O sea, agradecemos por el día, agradecemos por la salud, agradecemos por muchas cosas. O también pedimos por necesidades de salud, por necesidades de la asamblea. Entonces, todas estas oraciones al Padre caben pues dentro de... Entonces, obviamente esas oraciones se hacen como queremos empezar. Primeramente es Dios. O sea, desde el Antiguo Testamento podemos ver desde el Génesis a Moisés orando por Dios, a José. Sí, o sea, podemos leer todo el Antiguo Testamento y vamos a encontrar oraciones a Dios. Obviamente también vamos a encontrar algunas partes donde gente inconversa oraba a sus dioses. Entonces, sí, yo vi muchos versículos y precisamente eso era lo que quería tocar. Cuando se ora a Dios. Entonces, si usted quiere versículos que le puedan ayudar a esto, por ejemplo está el 1 de Juan 5:14, el Salmo 145, el versículo 18, Hechos 16:25, Salmos 18:6, 1 de Juan 5:15, Mateo 6:6, todos estos versículos dicen y orando a Dios, o le oraba a Dios. Entonces, bueno, y obviamente hay muchísimos más versículos que nos hablan de que la oración siempre es a Dios. Entonces, no es por ofender ni por nada de eso, pero dice 1 de Timoteo 2:5, tal vez es un versículo ya muy escuchado o muy sabido, dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, esto es algo muy importante, querido amigo que nos escucha. Tal vez por medio de la religión popular usted está acostumbrado a lo mejor a pedirle a una figura de yeso, a pedirle a una imagen, o ir con un hombre para que lleve sus ruegos a Dios, o confesarse con un hombre para que de esta manera llegue, por así decirlo, su perdón a Dios. Pero realmente la Biblia nos enseña que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo hombre. Entonces, algo muy importante de la oración es que se ora a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando uno ora, está orando directamente a Dios, pero por así decirlo, o al menos su servidor, cuando termino de orar, le digo, te pido todo esto en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Y así termino yo la oración que hago a Dios. entonces, Y es muy importante eso que mencionó ahorita por aquí Josué, porque de antemano sabemos que Cristo es nuestro intermediario con el Padre. Sabemos que Él ahorita se encuentra a la diestra del Padre, y todas estas peticiones que le hacemos nosotros a Dios o al Padre, Él está a su diestra interviniendo por nosotros en estas peticiones. Y pues ahora sí que tenemos ahí esa palanca que nos ayuda un poquito en cuanto a estas peticiones y nos ayuda pues como creyentes. sí, precisamente quería leer unos versículos que apoyan lo que ustedes dos están diciendo. Y dice en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, y el versículo 23 dice, en aquel día no me preguntaréis nada. Está hablando el Señor Jesucristo. De cierto os digo, que todo cuando pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Entonces, nada más como para hacer esa pequeña e importante diferencia, en el Antiguo Testamento todavía no estaba el Señor Jesucristo, entonces muchos se dirigían al Padre pues directamente, ¿verdad? Obviamente a través del Espíritu Santo.
Entonces, es precisamente también que el Espíritu Santo de nuestras vidas también nos ayudan a comunicarnos directamente con Dios. Y ahora voy a leer también en Efesios capítulo 5, y es lo que hablábamos, lo que leías tú, Paco, acerca de que dentro de la oración hay acciones de gracias, hay rogativas, hay por necesidades, y esta es una oración de acción de gracias. Dice Efesios capítulo 5 y versículo 20, dice el apóstol Pablo, dando siempre gracias por todo. Entonces, eso es muy importante. No dice aquí a Abraham, o no dice aquí a Moisés, o no dice aquí a fulanita de tal. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si usted está en alguna asamblea, obviamente le será muy normal que cuando uno se dirige a Dios, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, entramos a la presencia de Dios para orar al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, esto es algo que obviamente, como leí en Juan, así lo demandó el Señor Jesucristo que hiciéramos cuando pidiéramos algo, pedirlo en el nombre del Señor Jesucristo. En Salmos capítulo 5, ya todos los versículos que citó Josué, que es un muy buen ejercicio, que si usted escucha algún versículo, usted mismo puede ir a su Biblia para que sepa que no son ideas nuestras, que no son ideas propias de hombres, sino que verdaderamente es lo que dice la palabra de Dios. En el episodio anterior vimos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces confía usted más en ella que en lo que escucha de nosotros. Nosotros somos hombres que nos podemos equivocar, pero la palabra de Dios nunca se equivoca. Pero bueno, a lo que quería llegar en Salmos capítulo 5 y versículo 1 es David, dice, escribiendo este salmo, dice, escucha, oh Jehová, mis palabras. Entonces, David está seguro que el que está escuchándole es Dios. Entonces, ahí están las dos partes que se necesitan para esta comunicación. David habla, Dios escucha. Eso es la oración. Cuando el pecador que fue salvado por el Señor Jesucristo, cuando es arrepentido, cuando reconoce que Jesucristo es el Señor, que es su Salvador, él habla y Dios lo escucha. Y eso es lo que está diciendo David. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Entonces, David está seguro que Dios le escucha. Es una parte importante. Luego también de lo que decía Daniel y de lo que mencionaba sobre la parte de la intercesión, me gustaría citar otros versículos en el libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 7 y el versículo 25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, Jesucristo es el único que está, como ya lo dijo Daniel, a la diestra de Dios, pero no solamente está a la diestra de Dios, por así decirlo, sin actividad alguna, sino que está para interceder por nosotros. Ya Josué mencionó que no hay otro mediador. Esta palabra de mediador y de intercesor es un sinónimo, ¿sí? Que refieren a la misma ocupación, por así decirlo. Pero aquí dice, viviendo siempre para interceder. ¿Con quién? Con Dios. Entonces, eso es algo muy importante para tener en cuenta. Y yo solamente tenía un punto que no me lo quiero quedar en la mente. La oración es un privilegio tan grande que las tres personas de la Trinidad se ven involucradas. Le oramos al Padre por medio del Hijo con ayuda del Espíritu Santo. Sí, ya hemos visto ejemplos que han mencionado, hemos visto muchos versículos, ha mencionado Miguel, lo mencionó Daniel, Josué, yo cité algunos, de que la oración es al Padre. Ya Miguel mencionaba ahí en Juan capítulo 16, versículo 23, Miguel. Sí, 16, 23, lo que pidieres al Padre en mi nombre, entonces es por medio de Cristo. Pero si nosotros leemos Romanos capítulo 8, versículo 26, ahí nos damos cuenta de dónde viene el poder de la oración o cómo nosotros podemos orar en este sentido a Dios o al Padre. Dice Romanos 8, 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, esto de la oración es un privilegio tan grande que tenemos los que hemos creído en el Señor Jesucristo,
que toda la Trinidad se ve involucrada, y hay cosas que la Biblia nos muestra que toda la Trinidad está involucrada. Una de ellas la creación, la salvación, pero eso también es tan sublime de la oración que también la Trinidad se ve involucrada. Entonces es importante que si nosotros ya hemos creído en el Señor Jesucristo, tengamos esto de la oración como un ejercicio cotidiano en nuestras vidas. Y algo que quería dejar muy recalcado, y lo vuelvo a repetir, no es para ofender ni nada, pero sí está muy arraigado esto en la cultura mexicana, de que inclusive hay vendedores en la calle que te dicen, oye, ¿no quieres esta imagen para que le ores? O esta tarjetita que ya tiene escrito algo dicho. Bueno, ahorita vamos a ver cómo orar, pero sí es muy importante, y realmente hay muchas personas que dicen, bueno, yo solamente tengo mi Biblia católica en la casa, pero usted puede leer estos versículos. Dice Éxodo 20 y el versículo 4. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y ahora también quiero leer en Isaías 42:8. Dice Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Entonces, querido amigo, esto es algo muy importante que usted sepa. Si usted quiere orar, si usted quiere hablar con Dios, créame que no necesita una imagen, una escultura, o no necesita usted una imagen con una oración ya escrita como tal, que usted la tiene que leer, sino realmente usted puede hablar directamente con Dios, y créame que la primera oración que Dios quiere escuchar de usted es cuando usted le acepta como Salvador personal. Algo nada más para complementar ahí, José, la idea. Hace ratito que leía en Salmo 5, David decía, escucha, oh Jehová, mis palabras. O sea, él estaba seguro de que Dios le escuchaba. Y de lo que estás diciendo de no dirigirnos a los ídolos, de no orarle a figuras, a imágenes, el Salmo 135, voy a leer desde el versículo 14, dice, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Les dice el 15, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Y lo que quería poner así con énfasis es el 17. Tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Dice el 18, semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Entonces, dice el 17, tienen orejas y no oyen. Entonces, si yo estoy orando para que alguien me escuche y no me está escuchando, entonces no es una oración. O sea, es muy sencillo de entender. En cambio, David dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, porque él sabe. Podemos ver sin número de versículos en la Escritura donde la Escritura dice claramente que Dios está atento a nuestras oraciones. Él inclina su oído a nosotros. David muchas veces en los Salmos lo puede decir, escucha, oh Jehová, o Jehová ha escuchado mi oración, porque él estaba seguro que Dios lo escuchaba. Mas sin embargo, aquí el salmista nos está diciendo que los ídolos, las figuras de yeso, las imágenes, no escuchan. Entonces, con mucho respeto, querido amigo, sin afán de ofenderle, ni mucho menos, ni de generar una controversia, porque no es nuestra finalidad. Pero si usted está poniendo sus esperanzas, o le hace sus rogativas, o sus peticiones, o sus acciones de gracias a una imagen, a una figura, a una estampa, etcétera, no lo escucha. Usted cree que lo escucha. Usted lo cree. Pero la Biblia enseña claramente que no lo escucha. Tienen oídos, pero no oyen. Entonces, es importante que usted sepa entonces que el que escucha es Dios. Por eso, ¿a quién debe de ir dirigida o a quién debemos de orarle? Es a Dios, porque Él sí puede escuchar, ¿sí? A diferencia de un ídolo, de una imagen, etcétera. Yo quiero complementar algo que va mucho con lo que Paco y Josué han dicho. Obviamente queremos recalcar muy bien que se le ora a Dios, al único Dios y verdadero, como dice la palabra de Dios. Y obviamente desde que empezamos a leer el Antiguo Testamento y hasta el final, siempre, como lo hemos dicho casi en todos los podcasts,
Satanás siempre intercede, siempre se mete. Entonces, obviamente, a través de Satanás muchos han sacado sus propios dioses, obviamente falsos. Por ejemplo, vemos en Moisés cuando Dios le dio la ley al pueblo, enseguidita, luego la quebrantaron e hicieron un altar de bronce, un becerro de oro. Sí. Entonces, obviamente a Dios le molesta mucho ver cómo la misma gente se fabrica sus propios dioses. Obviamente, como ustedes lo dicen, son dioses falsos que no oyen, que no ven. Y en la palabra de Dios hay un pasaje donde habla exactamente de esto. Ahí está Elías y están 450 profetas de Baal. Entonces, estaba esa controversia de un Dios verdadero, que era el de Elías, y de un Dios supuestamente también verdadero, pero vamos a ver que era falso, que era Baal. Y quiero leerlo también para que podamos ver. Y obviamente con esa lectura que voy a hacer, no es para que nosotros hagamos una oración así y pedirle a Dios, hacer una oración para que Él haga algo extraordinario para hacer creer a la gente cuál es el Dios verdadero. Obviamente, no tenemos que demostrarle a nadie que Dios es el único Dios verdadero. Cada quien lo acepta y lo cree. Y dice en 1 Reyes capítulo 18, y voy a leer el versículo 22, dice: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña. Pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Dice 24, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, obviamente con D minúscula. Dice: y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien hecho, bien dicho. Dice el 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Obviamente, más atrás, esos 450 profetas de Baal intentaron hacer lo mismo, y obviamente, siendo un Dios falso, Baal no respondió. Entonces, más adelante vemos cómo Elías manda matar a esos 450. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo que hay un solo Dios, y se le ora a un solo Dios. Y es precisamente lo que queremos dar a entender, que si usted le ora y con mucho respeto a San Judas Tadeo, está mal. Si usted le ora otra vez con mucho respeto a la Virgen de Guadalupe, está mal. Obviamente no queremos decirle que no, es que no queremos a la Virgen. Obviamente queremos lo que la palabra de Dios nos enseña, pero lo que la Biblia enseña es que tenemos que orar a Dios. Y voy a leer en Juan capítulo 17, el Evangelio de Juan dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Entonces, este capítulo 17 es una oración misma del Señor Jesucristo. Aún estando Él en la tierra, Él se sujetó a esto de la oración. Él oraba al Padre, y también vamos a poder ver que también oraba a través del Espíritu Santo. Entonces, es muy importante esto, saber que tenemos que orar a Dios. Entonces, como decía Josué y como decía Paco, si se le ora a algún santo, a alguna imagen, pues lo más seguro es que no se va a escuchar la oración. Va a ser una oración que nada más va a llegar al techo de la casa. También es importante recalcar el celo de Dios, porque Dios es un Dios vivo, no es una imagen, no es un Dios muerto, es un Dios vivo. Dice Éxodo 34:14, dice: porque no te has de inclinar a ninguno otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Tenemos que considerar esta parte, porque
pues sí hay que tener cuidado en cuanto a las peticiones que hacemos, porque si no le estamos pidiendo a Dios, entonces ¿a quién le estamos pidiendo? Hay que recordar que detrás de estas imágenes está Satanás, y tenemos que tener ese cuidado en cuanto a esas peticiones que hacemos detrás de estos ídolos. Primero debemos de considerar si lo estamos haciendo verdaderamente al Dios vivo, al Dios que nos escucha, y considerar si realmente estamos pidiendo a Dios a través de estas imágenes o estamos pidiéndole a Satanás. Y es muy importante. La otra vez hablábamos con Paco exactamente de ese tema, de que la Biblia enseña que detrás de cada imagen hay un demonio. Y en la Biblia podemos encontrar que los demonios tienen poderes. Entonces, si alguien pudiera decirnos que yo lo haré a fulanito de tal, y si me lo concedió, pues, o sea, puede ser que a lo mejor el demonio por ahí movió algo, intercedió, para que él pensara que su oración sí fue respondida. Entonces, de hecho, hay quienes oran a la Santa Muerte, y aún así dicen, no, pues que sí me hace caso, o sea, yo le pido y sí me responde. Pues obviamente puede ser un demonio. O simplemente fue coincidencia. Sí, es que Satanás lo que trata siempre es de tenernos desviados de quien verdaderamente merece la gloria y la honra. Por eso no dudemos de que pidiéndole alguna imagen, posiblemente alguna persona sí haya tenido respuesta, pero no necesariamente fue de Dios. Algo que siempre me deja pensando mucho en eso, por ejemplo, es lo que decía hace rato, ¿no? Que dice Santiago, que si pedimos fuera de la voluntad de Dios, pues no es una oración que va a ser respondida. Entonces hay muchos inconversos, por ejemplo, muchas personas incrédulas. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros vivimos aquí en una ciudad muy, muy violenta, ¿no? Y cuántas veces no escuchamos que hay alguien que ora a Dios o que ora, pues, no a Dios, sino ellos creen que es a Dios, pues, eso es a lo que me refiero, a un Dios falso, una imagen, y ayúdame para poder matar a 3. Pues es obvio que, y dice, los maté, es que este santo me escuchó. O asaltar. Ajá, o ayúdame a que me caiga alguien para poderle robar, o ayúdame en este negocio y es un negocio turbio. Es obvio que Dios no lo va a ayudar a eso. O sea, entonces no puede decir que es algo de Dios. Si usted le ve una imagen, tal vez ni siquiera es algo que vaya conforme a la voluntad de Dios. Si fue respondido, entonces no es de Dios. Porque es obvio que Dios va a decir, bueno, entonces en cosas legítimas, ¿no? Bueno, es que yo le pedí por la salud de un hijo. Sí, y como bien lo han dicho, y yo sé que cuando uno dice la Escritura que uno tiene cegado el entendimiento, a veces es duro entender esto, es difícil porque pues eso es con lo que uno se ha creado, pero si la Biblia lo enseña es porque es la palabra de Dios, ¿sí? Muchas veces, y como ya lo dijo Miguel, detrás de cada imagen hay demonios, y no recuerdo bien dónde está, si alguno de ustedes lo recuerdan, puedo decir, en el Éxodo, cuando llega Moisés y también empiezan a hacer los magos milagros. Sí, en Éxodo. Está en Éxodo, pero sinceramente ahorita no tengo la cita así como a la mano, pero lo que quiero nada más para ya cerrar con este punto es lo siguiente. Moisés empezó a hacer algunas señales que Dios le dijo que hiciera, que metiera la mano, por ejemplo, con lepra y la sacaría y ya no tendría lepra, etcétera. Y muchas señales los magos también las pudieron hacer. Entonces uno puede decir, caray, pues entonces los magos tenían el mismo poder que Moisés. Fueron las plagas. Exactamente, o sea, hay muchas señales que los demonios también pueden hacer, pero la única diferencia fue cuando la serpiente cobró vida o la vara reverdeció, ¿sí? Entonces, el único que le puede dar vida es Dios, y en eso es donde se ve la diferencia si viene de Dios o no. O sea, nosotros sí sabemos que Satanás tiene poder, porque el mismo Señor Jesucristo dice que es el príncipe de la potestad del aire, o es el príncipe de este mundo, y tiene potestad de hacer cosas. ¿Sí? Entonces, Él tiene poder para seguirlo hacer creyendo usted que usted está engañado, o que lo que dice la Biblia no es cierto, etcétera. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque muchas veces creemos, bueno, es que yo le pedí a tal imagen, a tal santo, o a tal cosa, me fui de rodillas al cerro porque ahí está una imagen y por irme de rodillas Dios me dio esto. Pero no es Dios. ¿Sí? Obviamente es como lo ha dicho Miguel, Satanás se enfoca en hacerle creer a usted que es un Dios, porque a él le conviene que usted siga cegado en eso. Entonces, precisamente hablábamos el otro día de esto. La Biblia requiere de fe.
Y dice en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Si usted solamente cree por ver, tenga cuidado, porque muchas veces Satanás puede hacer que usted vea y que usted crea que según es de Dios, pero no es de Dios. Entonces, hay que tener cuidado de a quién dirige usted sus oraciones. Eso es muy importante, porque Satanás puede obrar y puede tener poder en hacer muchas cosas que usted le pida, sin lugar a dudas, sí, pero si sus oraciones no van dirigidas a Dios, tenga cuidado de quién se las está respondiendo. Entonces, pasamos a ¿Sí? lo siguiente. Bueno, lo otro que queremos ver es si Dios escucha todas las oraciones o a todas las personas. Y uno de los versículos que quiero leer es el Salmo 145, el 18 y el 19. Dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Esto es algo pues muy interesante de ver, y realmente personalmente creo que Dios escucha a todas las personas, porque no creo que, por ejemplo, un pecador hable y diga: Dios, ¿qué digo? No escuché. O sea, sí nos escucha a todos, pero Dios lo que quiere escuchar de nosotros es cuando le tememos, y no de miedo, sino de reverencia. Y dice el 19: oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. O sea, Dios lo que quiere escuchar del pecador es de que el pecador se arrepienta para Él poder salvarlos, porque precisamente ese es el plan que diseñó, salvar a la humanidad. Entonces eso es lo que está esperando Dios de todos los seres humanos, de escuchar que se arrepientan y que crean en que Cristo, cuando vino a este mundo, pues vino a morir por ellos, y acepten a su Hijo como su Salvador personal. Entonces es algo que quiero preguntar abiertamente. Ya he dicho que Dios sí escucha a las personas, pero que ellas realmente acudan a Él para salvación. Pero lo quiero dejar abierto. Si ustedes creen que las oraciones hechas por inconversos, Dios las escucha. Hay algo que primeramente, como bien lo has mencionado, debemos entender. Una de las características únicas de Dios es la omnisciencia. Entonces, Él escucha todo, y no solamente lo que sale de nuestra boca, sino lo que sale de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. Seas creyente o no seas creyente, Él sabe todo lo que está pasando en el corazón de las personas. Sí. Por ejemplo, dice la Escritura mismo en la parte del Éxodo que Él endureció el corazón de Faraón. Él sabe lo que hay en el corazón de cada quien. El mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, dice que Él no tenía necesidad de que alguien le dijera algo, porque Él conocía los corazones de cada quien. Entonces, Dios sabe todo, así de sencillo. Lo que usted está por pensar, lo que usted ya pensó y lo que usted está pensando. Lo que usted ya dijo, lo que usted está diciendo y lo que usted va a decir, lo que usted va a hacer. Porque es una característica de Dios que Él es omnisciente. Entonces Dios escucha a todos porque Él es omnisciente. Esa es una característica única. Pero lo que dices es, si Dios responde las oraciones de un inconverso. Sí, o de cualquier persona. Ahí yo te diría que no. Porque nosotros acabamos de hablar, ¿sí?, de a quién van dirigidas las oraciones. Van dirigidas al Padre. No me quiero adelantar al siguiente punto tanto, pero lo tengo que hacer para tratar de dar mi punto de vista. En Mateo 6 y en Lucas 11 los discípulos le dicen al Señor Jesucristo: enséñanos a orar. Y Él empieza y le dice: oraréis de esta manera, Padre nuestro. Y esto nos habla de la relación que existe entre la persona que está orando y quien está escuchando. Padre nuestro. Ya habíamos dicho hace rato y comenzamos a hablar de este tema precisamente de solamente los que son hijos de Dios pueden llamar a Dios como su Padre. Si yo no soy hijo, por ejemplo, aunque yo a los papás de ustedes que están aquí presentes los aprecio mucho, pero por más que los aprecie, yo no les puedo decir que son mis padres. ¿Por qué? Porque yo no soy su hijo. ¿Sí? Entonces, es así de sencillo de entender. Ahora, un inconverso no le puede llamar a Dios Padre si no ha sido su hijo. Y como ya bien lo había citado Daniel, Juan capítulo 1, versículo 2 le dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si una persona no ha creído que el Señor Jesucristo es su Salvador, no ha confiado, no lo ha recibido, entonces no tiene a Dios por Padre. Entonces, si no tiene a Dios por Padre y las oraciones van dirigidas al Padre, entonces, ¿a quién va a dirigir sus oraciones? Entonces, ese punto de vista es lo que yo tengo, ¿no? Un inconverso no es escuchado por Dios porque no es su Padre. Ahora, otra manera de entenderlo es lo siguiente. Porque yo le digo papá al que es mi papá en la carne, ¿sí? O aquel que me procreó, por así decirlo. Porque compartimos la misma naturaleza. O sea, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la biología, yo comparto la genética que tiene mi papá y entre los dos compartimos, aunque seamos individuos diferentes, pero compartimos la misma naturaleza. ¿Sí? Un inconverso no comparte la misma naturaleza con Dios por lo mismo de que es un pecador. La naturaleza de Dios es que es santo totalmente. Cuando nosotros creemos que Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, Él nos hace nuevas criaturas, Él nos santifica. La santidad de Cristo nos ha sido impuesta, que esa es la doctrina de la imputación, es decir, todo lo favorable de Cristo nos fue puesto sobre nosotros. Entonces, si un inconverso no tiene la misma naturaleza que tiene Dios, no lo puede llamar Padre. Y si las oraciones van dirigidas al Padre, aunque Dios las escuche, porque es omnisciente, Dios no va a responder las oraciones. Entonces, creo que ese es mi punto de vista para decir que Dios, aunque escucha todas las oraciones, pero Él no responde las oraciones de los inconversos. ¿Sí? Y esto es por lo que le comento. Si usted no ha creído en Cristo, delante de los ojos de Dios sigue siendo un pecador. ¿Sí? O sea, Él no tiene, ahora sí que por así decirlo, no tiene por qué hacerle un favor a usted, sino al contrario, usted es el que debería de ver cómo puede reconciliarse con Dios. ¿Sí? Y repito, eso es lo que pasó desde el Génesis. Cuando ellos tenían esta naturaleza sin pecado, sin contaminación y sin mancha, Adán y Eva, ellos tenían una relación directa con Dios. Pecaron, se perdió esta relación. ¿Sí? Y para volver a tener esta relación tuvo que haber un sacrificio. ¿Sí? Entonces, este sacrificio ahora es el sacrificio de Cristo. Si usted no ha creído en ese sacrificio, pues la relación que usted tiene con Dios sigue estando cortada. Usted no puede orar porque no hay una relación. ¿Sí? Así de sencillo. Pues yo quiero leer un versículo también, y yo creo que eso habla un poco de lo que Paco dice. Y obviamente, como José decía, Dios es un Dios omnisciente, omnipotente. Él tiene la capacidad de escuchar todo. Y como tú decías, Paco, desde los corazones, obviamente uno no tiene que hablar, Dios escucha y entiende o sabe qué estamos pensando. Uh-huh. Pero ¿quién es el que se dirige a Dios en oración? El que sabe el que sabe cómo dirigirse a su Dios, a su Padre. Y obviamente, como decía Paco, pues somos sus hijos, o sea, somos nosotros los que en alguna necesidad sabemos que a través de la fe, a través del Espíritu Santo, Dios, y con temor, Dios nos puede escuchar. Entonces, sabemos más o menos, o tratamos de esforzarnos cómo pedir, ¿verdad? Entonces, obviamente, yo creo que muchos hemos escuchado en alguna necesidad grande donde hay inconversos, podemos ver cómo ellos rezan. Uh-huh. Entonces, yo creo que más adelante en cómo orar vamos a ver exactamente cómo deberíamos orar. Hay quienes, hasta en internet buscan sus oraciones, ¿no? Ya hay quienes se dedican a escribir oraciones libros completos y las repiten, o sea, entonces, obviamente dice en Proverbios, capítulo 15, y dice el versículo 29, Jehová está lejos de los impíos, uh-huh, pero Él oye la oración de los justos. Obviamente un impío, pues, va a ser imposible dirigirse a Dios como de veras se tiene que dirigir uno a Dios, ¿no? Siendo primeramente hijo de Dios, pidiendo como justos, pues, y dice aquí, Jehová está lejos de los impíos. Entonces, obviamente los que nos acercamos al Padre, como decía Paco, es a través de que ya compartimos como si fuera así esa naturaleza, ¿no? Hemos sido ya perdonados, hemos sido santificados. Entonces,
y ya nos podemos acercar con esa libertad al Padre. ¿Ya ves? Y ahí mismo lo que leíste, Miguel, dice de los justos. Y no es, como ya lo hemos dicho, no es que seamos justos en nuestros propios méritos, sino que la justicia de Cristo es puesta a nuestro favor. Entonces, por eso Dios puede escuchar nuestras oraciones. Exactamente. Exactamente. Y es muy importante, obviamente, dice aquí, empieza: Jehová está lejos de los impíos. Sabemos que Dios es un Dios santo. Sabemos todas las cosas que tenían que hacer en el Antiguo Testamento, de purificarse, de limpiarse, de cómo tenían que presentarse a un Dios santo. Por ejemplo, vemos ejemplos como una vez regresaban al arca del pacto y muchos se asomaron y cayeron muertos. O sea, nadie puede acercarse a la presencia de Dios siendo impuro. Obviamente nosotros nos acercamos porque ya hemos sido perdonados y limpiados y justificados, como decía Paco, por la sangre de Jesucristo. Entonces, ahora siendo ya perdonados, siendo ya justificados, siendo ya, como dice aquí, justificados, nos podemos acercar a Él. Entonces, un pecador o un impío, como dice aquí, pues obviamente es casi imposible acercarse a Dios en oración siendo en el estado en que se encuentra impío, pues, pecador. Obviamente nosotros, pues, alguien puede decir, pero tú a veces también echas mentiras o dices una grosería. Obviamente, pues, seguimos teniendo esta carne de pecado, pero ya somos justificados porque ya fuimos redimidos, ya fuimos perdonados por el sacrificio de Cristo. Y voy a leer más adelante también, dice en Santiago, yo creo que es parte de lo que estamos hablando, dice Santiago 5, y el versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, está muy difícil, siendo un pecador no perdonado, dirigirse en oración a Dios. Y otra cosa que quería mencionar también, hace rato hablábamos del medio. En Juan 16:23 tú decías: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en el nombre de Cristo. Entonces, si nosotros no tenemos el medio, no podemos llegar. Solamente por poner un ejemplo así muy rápido y como para tratar de ejemplificar esto un poquito mejor. Imagínense que usted quiere llegar a un juez. Usted, para llegar a un juez, tiene que tener un abogado. ¿Sí? Usted no puede llegar directamente al juez, por así decirlo. Entonces, si usted no tiene al abogado, usted nunca va a poder llegar al juez. Y así pasa igual con nosotros. Si nosotros no tenemos a Cristo como nuestro mediador, como nuestro intercesor, como nuestro salvador, como ya lo leímos en Hebreos, Él vive para interceder por nosotros. Primera de Juan dice que Él es nuestro abogado. Ya leyó Josué que no hay ningún otro mediador. Si usted no tiene este mediador, pues no va a poder llegar a Dios, no va a poder llegar al Padre, por así decirlo, si usted no lo tiene. Entonces, si un inconverso o una persona que no cree en Cristo como Salvador, pues no tiene cómo poder llegar al Padre, porque acuérdese que por el pecado usted está separado. Isaías 59:2, nuestras iniquidades y nuestras transgresiones han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. El único que puede quitar esa división es Cristo. Y muchas veces lo hemos escuchado. Cristo es el único que tiene la capacidad de darle la mano al Padre, a un Dios totalmente santo, y darle la mano a un pecador, y de poderlos unir, porque Él precisamente hizo esa obra. Entonces, si un no creyente no tiene a Cristo como Salvador, pues no tiene el medio con el cual puede llegar al Padre. Yo quisiera leer en Juan 9:31, dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Aquí en la primera parte del versículo sabemos que es muy diferente el escuchar al oír. Puede ser que Dios escuche a los pecadores, pero no los oye. Dios nos va a oír hasta que nosotros hagamos esta voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que creamos en su Hijo. Al nosotros creer en su Hijo, estamos haciendo la voluntad de Dios, y a través de eso somos hijos de Él, y Él voltea hacia nosotros a oírnos. Por eso dice aquí, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. No nos escucha, nos oye, porque ya somos sus hijos. Se pone atención, como este Padre de amor que es, este Padre atento, voltea a ver a su Hijo en las peticiones que uno como hijo hace al Padre que es Dios. Entonces es muy importante lo que José decía. La primera oración que Dios está atento, que quiere escuchar del pecador o del impío, es precisamente que se arrepienta pues de sus pecados.
yo sé que existe esta frase de que Dios hace salir el sol para todos, ¿verdad? Ujú. Pero también tenemos que tener en cuenta algo y quiero leer Proverbios 28:9. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, obviamente, si una persona de plano no quiere saber de Dios, o de plano dice, no, pues yo no quiero saber nada de la ley, no quiero saber nada de lo que a Dios le agrada, pues obviamente que su oración es abominable. No, exactamente. Y quiero pensar ahora en la otra cosa. Por ejemplo, una persona, como ya hemos hablado en episodios anteriores, puede ser que engañada, pero esté orando a Dios. Ujú. O sea, tal vez en su congregación, en su denominación, le estén diciendo que por obra se puede salvar y ella ora o él ora. Yo creo nada más, personalmente, que si estas personas, tal vez de alguna manera engañadas, oran a Dios, la única manera de que se les cumpla lo que están orando es si es la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios, lo que están pidiendo no puede ser cumplido. Entonces, sí creo yo que algo importante o para recalcar es que ya cuando uno es hijo de Dios, cuando uno tiene la naturaleza que Dios nos da, sí hay esa diferencia de que ya estamos en la protección de Dios, de que ya estamos bajo el cuidado de Dios, de que ya estamos siempre en su presencia, de que en cualquier momento podemos orar y pedirle. Entonces sí es algo pues muy diferente. Y en esto nada más también quería, yo sé que a ustedes también les ha pasado, ¿no? A mí me sorprende mucho personas cercanas, hasta familiares, que tienen una necesidad y le hablan a uno, pídele a Dios. O sea, hasta a veces, muchas veces ellos se dan cuenta de que tal vez ellos no están haciendo lo correcto, porque escuchan de que no es correcto orar a alguien que no sea Dios, etcétera. Pídele a Dios tú. Y yo a veces hasta les digo, ¿por qué tú no le pides a los tuyos, no? O sea, como una parte de hacerles ver, o sea, no de confrontar, sino de hacerles ver. O no les tienes confianza. Sí. Yo les digo, ¿no? Yo sé que si ahorita yo me pongo en oración con Dios, Él me escucha. Y ya está delante de Él. Pero tú, ¿por qué no confías en los tuyos? Yo quiero leer un versículo ahí mismo donde lo leí en Juan capítulo 16, y yo creo para reafirmar un poco más lo que venimos diciendo. Para entrar en el contexto, voy a leer en Juan capítulo 16 y el versículo 17 dice, entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Entonces, obviamente, en la cena está Jesucristo y sus apóstolos o sus discípulos. Y está hablando precisamente el Señor Jesucristo con ellos, y les dice en el versículo 26, en aquel día pediréis en mi nombre, y yo no os digo que, dice, no os digo. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Entonces, obviamente un requisito para que ellos pudieran dirigirse al Padre a través de Jesucristo es que ellos habían creído en Él. Dice, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado. Obviamente nosotros precisamente amamos al Señor Jesucristo y le recibimos como nuestro Salvador. Entonces, alguien que no ama a Jesucristo, que no lo tiene en su vida, pues ¿cómo se va a dirigir a Dios en oración? Exactamente. Bueno, entonces, ¿qué les parece si pasamos a cómo orar? Muy bien. Esta pregunta. Buena pregunta. Bueno, yo quiero leer un versículo, Mateo 6. Mateo 6 y el 7 al 9 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Antes que vosotros le pidáis, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y esto es algo muy importante, como ya lo mencionamos hace unos momentos. No oramos a una imagen, oramos a Dios. Y cuando oramos a Dios, realmente todo ser o toda persona tiene, ahora sí que es diferente. Entonces, como tú mencionabas, Paco, en
en episodios anteriores que aunque tus alumnos hablaran de lo mismo, pero cada quien se expresaba diferente. Entonces realmente cuando uno ora a Dios, la manera correcta de orar es de lo que tengamos en nuestro corazón, de la necesidad que tengamos, de lo agradecido que estemos o de cualquier cosa, pero que sea del corazón. Entonces esto también es algo muy importante, de que no necesariamente tenemos que repetir algo y repetir y repetir y repetir para de cierta manera orar a Dios. Entonces tampoco obviamente es algo correcto que un hombre te diga, ¿sabes qué? Repite tantas veces esta oración y te vas a perdonar estos pecados. Entonces la Biblia nunca habla de esto. Entonces cuando, por ejemplo, muchas personas me han dicho, ¿el Padre Nuestro está en la Biblia? Le digo, sí, pero es un ejemplo de cómo debemos de orar. Yo creo que para entender mejor esta porción de la Escritura, que mucha gente le llama al Padre Nuestro como tal, en Lucas 11 dice el versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, y aquí es el énfasis que quiero poner, Señor, enséñanos a orar. El discípulo para empezar no le dijo, Señor, enséñame esa oración, o ese rezo, porque no era un rezo, sino ya nosotros dijimos que la oración es una comunicación, así como nosotros lo estamos teniendo aquí, sí, yo estoy hablando, ustedes me están escuchando y viceversa. Entonces, más que una repetición, porque entonces ahí, si lo tomáramos como repetición, estaríamos viendo una contradicción de lo que tú has leído. Son instrucciones. Es decir, es más como la postura que yo debo de tener cuando oro que la repetición. Sí, por ejemplo, es muy diferente que yo le diga, no sé, ¿cómo se preparan los frijoles? No, frijoles, agua y cebolla. Es decir, no, si me equivoco es que tengo mucho tiempo que no cocino frijoles, ¿no? Pero bueno, que muy diferente a yo decirte, a fuerzas para hacer los frijoles son 100 gramos de frijoles, 2 litros de agua, o sea, es más que nada como las instrucciones, por así decirlo, y como tú lo has dicho, cada quien va a ir viendo, ok, si ahora son 2 kilos de frijol, ¿cuánta agua le echo, no? Si ahora, hoy los hago así, hoy los hago así, porque depende de cada quien. Y ya lo leíste tú ahí en Mateo 6. El Señor Jesucristo les acaba de decir, no uséis vanas repeticiones, o sea, no repitan lo mismo. Entonces, pues claramente le está diciendo, no repitan lo mismo. Si nosotros solamente repetimos, y Padre Nuestro que estás en los cielos, y Padre Nuestro que estás en los cielos, es una repetición. Pero creo que aquí, no sé si ustedes tengan otra opinión, se está refiriendo más bien a las instrucciones o a la postura que debe de tener una persona cuando ora. Y quisiera primero ver cómo no, para ver luego cómo sí. Ahí mismo en el Mateo 6, vamos a ver en el 5 dice, cuando ores, vamos a ver primero los nos. No seas, Mateo 6, versículo 5, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Entonces, una de las primeras partes de cómo no, es que nosotros no debemos de orar para que los demás hombres nos vean que nosotros oramos. ¿Sí? Porque eso sería una hipocresía. ¿Sí? Nosotros no nos estamos dirigiendo a Dios y precisamente hace rato en la predicación del Evangelio escuchamos de este fariseo. Lucas 18, el fariseo y el publicano. El fariseo dice que iba al templo a orar, pero él iba a hacerlo para que los hombres lo vieran. Es decir, yo no soy como los demás. Yo doy esto, yo hago esto, y eso era hipocresía. Es decir, él creía que él estaba llegando a Dios por lo que él le podía ofrecer. Y como dice aquí, que se ponen en las esquinas de las calles y demás. Y muchas veces nosotros, bueno, aquí en México y sobre todo en la ciudad que estamos, yo sé que México es un país muy religioso, es decir, que tiene una religión muy, muy arraigada. Vemos que muchas veces se hace esto, ¿sí? Se hacen las famosas peregrinaciones y todo eso, para ser vistos de los hombres, como para que los hombres crean que ellos están cerca de Dios, cuando en realidad no están orando a Dios, porque es lo que acabamos de ver. Luego vemos otro no, ¿sí? Me voy a adelantar un poquito, dice,
Y orando, no uséis vanas repeticiones. Es lo que ya decías ahorita tú, Josué, y lo que estábamos hablando. Uh-huh. No uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y esto es algo importante que usted lo tenga en cuenta, querido oyente. Dios no escucha por las repeticiones o por la palabrería que yo utilizo. ¿Sí? Y ya lo decía Miguel hace rato, o sea, hay libros escritos de oraciones y que repítela y hace esta oración y léela todos los días y todo. Eso es usar vanas repeticiones. ¿Y por qué son vanas? Porque no salen del corazón. Uh-huh. O sea, por eso son vanas. Porque no salen del corazón. ¿Quién sabe quién las escribiría? Exactamente. Probablemente la persona que las hizo, y yo no dudo que haya muchas personas, muchos sacerdotes, etcétera, hasta católicos y demás, que fueron creyentes. Sí, o sea, eso no tenemos tampoco por qué ocultarlo, ni mucho menos. Hay muchos buenos escritores bíblicos que pertenecen a otras denominaciones y que ellos aceptaron a Cristo como Salvador. Tal vez su doctrina no es la mejor, pero tal vez la escribió otra persona que tal vez él sí salió de su corazón a hacer esa petición. Pero si nosotros repetimos lo que otro tenía en su pensamiento, volvemos a lo mismo. Esas ya son repeticiones y palabrería. ¿Sí? Hay mucha gente que luego piensa que es también por lo largo que yo haga una cosa, ¿no? 2 horas. Sí, 2 horas. Yo algunas experiencias, pues yo también vengo de la religión popular. Sí, y me acuerdo que cuando hacían estas cosas que le llaman, con todo respeto lo digo, yo estoy hablando de mi experiencia personal, repito, que hacían los famosos rosarios, algo creo que le llaman la letanía, yo no hasta se quedaba dormido. Recuerdo una vez una experiencia que estaba una persona, se quedó dormida, y la despertamos y ruega por él, ruega por él, ruega por él, o sea, la misma repetición, y eso es lo que hacía. Entonces, son las vanas repeticiones. Y es que sí. Es algo similar, por ejemplo, con lo que hablábamos de la salvación. La salvación es palabras que vienen de uno. Exactamente. Entonces, ninguno de nosotros nos salvamos con las mismas palabras. Entonces, ¿por qué tenemos que orar con lo mismo? Cada quien... Y es que en ese punto de cómo orar, yo creo que tenemos ahora sí que al maestro en la escritura. El Señor Jesucristo ha sido el mejor orador que podemos encontrar. Y ahí tenemos los claros ejemplos de cómo orar. Vemos que Él oraba en público y oraba en privado. Él se apartaba en el monte, dejaba a sus discípulos, se apartaba para tener esta relación privada con el Padre. También vemos que las oraciones deben de tener algunos puntos, ya sea una oración debe de ser sincera y sencilla, porque sabemos que el Padre ya sabe las necesidades del Hijo, pero el Padre quiere escucharlas, quiere que nosotros se las digamos. Él sabe todo lo que nosotros necesitamos, lo que queremos pedir, pero Él quiere que nosotros se lo digamos a Él para que Él nos tenga ahora sí que considerados y ver si lo que estamos pidiendo es conveniente o no nos es conveniente. Exactamente. Entonces cuando oramos ya con lo que han dicho, cuando oramos a Dios o al Padre, tomamos una postura de humildad. Sí. Obviamente, ya sea para agradecerle algo, pues le estamos en una postura con humildad, reconociéndolo a Él como el todo, ¿no? Como Él el que nos ayuda, como el que permite algunas cosas en nuestras vidas, como el que nos cuida. Entonces, ya sea para agradecerle o para pedir con necesidad, es en una postura de humildad. Obviamente, no vamos a, como dice aquí, no vamos a orar con una postura de orgullo, presumiéndole a Dios lo que hemos hecho, o lo que hemos podido hacer, o lo que estamos haciendo. Eso sería lo último que deberíamos hacer. Sí, en cuanto a la sencillez de la oración, pues sí debemos considerar que al orar lo hagamos con toda naturalidad de nosotros, las mismas palabras que usamos día a día, porque vemos aquí en Mateo que les dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No es necesario tener un vocablo tan extenso para poder expresarle al Padre las necesidades que tenemos al día a día, sino que Él solamente quiere que se lo digamos de la forma más natural y más sencilla, y Él nos está escuchando y Él sabe lo que necesitamos, pero quiere que nosotros como hijos tengamos esa comunión con el Padre y que día a día estemos contándole o platicando con Él de nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras alegrías, y Él está ahí. Él no duerme, no es un Dios que tenga horario, si uno tiene insomnio, no sé, puede levantarse en la noche, platicar con Dios, y Dios está ahí para nosotros 24 horas, los 7 días de la semana. Así es. Entonces, para recalcar algo muy importante,
obviamente, como decimos, la Biblia no enseña a rezar, ¿verdad? No enseña a hacer vanas repeticiones. Obviamente, lo que enseñó aquí Jesucristo fue una forma de cómo deberíamos orar, cómo empezar con una adoración, cómo terminar siendo agradecidos. Obviamente, no queremos decir vanas repeticiones. Y algo que quiero decir y ver en nuestras vidas, hay veces, obviamente, nosotros no decimos el Padre Nuestro o no bajamos una oración y la repetimos cada mañana, pero si usted que nos escucha o nosotros mismos a veces en la mañana hacemos una repetición, una oración rápida y al siguiente día casi decimos lo mismo y al otro día oramos y decimos casi lo mismo, que se va haciendo poco a poco las mismas palabras, quiere decir que nos hace falta escuchar también de Dios. Obviamente en la oración, o como decía Josué, en una comunión, pues se habla y se escucha, ¿no? Ajá. Entonces, si usted se da cuenta que se levanta la mañana y lee hora de carrera, dice lo mismo, y en la comida se avienta una oración y dice lo mismo, quiere decir que le hace falta escuchar también un poco de Dios. Yo iba a comentar eso, Miguel, porque también se vuelven vanas repeticiones. Y iba a poner un ejemplo ya habíamos dicho que esto de la oración tiene que ver con la relación, exactamente. Por ejemplo, yo conocemos a muchas personas, conocemos a personas que consideramos personas a lo mejor pues apreciadas, o compañeros de trabajo, etcétera, o personas con las que se cruza usted. Y hay personas con las que siempre es el mismo tema de conversación. O sea, cada que las ve usted, siempre hablan de lo mismo. Sí, por ejemplo, yo, como ya me han dicho, ¿no? Yo me dedico a ser profesor y también soy entrenador de fútbol. Y hay personas a las que veo que de lo único que hablo es de fútbol. ¿Por qué? Porque no tengo una relación más allá del fútbol con ellos. O sea, siempre voy a hablar de lo mismo. Y lo que tú has dicho, Miguel, eso es importante. Si nosotros estamos repitiendo las mismas oraciones, quiere decir que no tenemos una relación profunda con Dios. En cambio, yo, por ejemplo, con mi esposa, hablo de muchísimas cosas. Sí, diario podemos hablar de una cosa diferente. Mira, hoy pasó esto y aquello, mira. ¿Por qué? Porque tengo una relación profunda con ella. ¿Sí? Con ella. Entonces, si nosotros estamos haciendo vanas repeticiones como creyentes, quiere decir que entonces no estamos teniendo una relación correcta con Dios. Porque entre más conozcamos a Dios, mejor va a ser nuestra relación y mejores van a ser nuestras oraciones. Por ejemplo, si yo hoy aprendí algo en la escritura sobre, por ejemplo, cómo me debo de comportar con los incrédulos, por así decirlo, en la oración va a ser: Padre, ayúdame a que si hoy me encuentro un incrédulo, tú me des la oportunidad de comportarme como dice tu palabra. Si yo hoy aprendí, por ejemplo, de cómo orar, Padre, mira, te doy gracias porque hoy aprendí de cómo orar, te pido que tú me ayudes a poder orar de mejor manera. Si hoy aprendí de cómo debo de leer la escritura, Padre, ayúdame. O sea, cada que uno se va relacionando más con Dios, va mejorando su oración. Pero como bien has dicho, eso es un buen indicador. Si nosotros repetimos y repetimos, es que algo en la relación con Dios nos está fallando. Y las oraciones que son repetidas, ya vemos que no son agradables. El mismo Señor Jesucristo dice ahí, en el 8, en Mateo 6:8, no os hagáis pues semejantes a ellos. O sea, eso es algo que no deberíamos de caer en esa cotidianidad o en esa rutina de repetir nuestras oraciones. Sí, eso es importante. Sí, y obviamente, por ejemplo, hay cosas que a lo mejor sí se repiten, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo yo le pido siempre, cuídame, cuida a mis hijos, etcétera. Pero ya todo lo que yo digo, siempre lo mismo, pues ahí sí hay... Sí pasa. Ahorita yo iba a tocar ese tema, José, de que hay cosas pues que obviamente sí tienen que pedirse continuamente, porque también ahí las enseña el Señor Jesucristo. Voy a tratar de leerlo así de corrido y voy a dar algunos puntos de vista nada más. Dice el versículo 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y esto primeramente, nuestras oraciones siempre le deben dar el lugar que corresponde a Dios. O sea, hace rato mencionaba al fariseo de Lucas 18. Él creía que por sus propios méritos, él podía orarle a Dios. Es decir, como si Dios le estuviera haciendo un favor a él por lo buena persona que él era. En cambio, la oración que a Dios le agrada es al contrario. Una persona que ora, que reconozca la posición exaltada de Dios.
Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, lo de Padre nuestro, ya habíamos hablado de esto, ya no lo voy a volver a repetir, pero es a quién oramos. El es que estás en los cielos es reconocer la superioridad de Dios y la humildad con la que yo me debo de acercar a Dios. Hay mucha gente que cuando ora, según ellos, se acercan creyendo que Dios les va a hacer un favor por lo buena persona que ellos han hecho. No sé si ustedes han escuchado muchas veces de personas que así dicen, ay, es que yo no sé pues, ¿por qué me he ido tan mal si yo me porto bien y le pido a Dios y nunca me contesta? O sea, como si Dios les tuviera que hacer el favor a ellos de algo que no les debe de hacer el favor. Nosotros no estamos para decirle nosotros no le vamos a decir a Dios qué tiene que hacer, así de sencillo. Y ahorita vamos a ver eso más adelante. Luego dice el versículo 10, venga tu reino. Eso está reconociendo de nuevo la superioridad de Dios y la sujeción de nosotros, pero luego también dice, hágase tu voluntad. Entonces, una oración siempre es para sujetarnos a la voluntad de Dios. Uno debe de orar, y otra vez no me quiero adelantar al siguiente punto, pero para sujetarse a la voluntad de Dios. ¿Sí? Es decir, como lo ha dicho Josué, ¿no? Uno pide, por ejemplo, Padre, cuídame en mi trabajo. Pero si en tu voluntad está que yo sufra algún accidente, ayúdame a sujetarme a esa voluntad. ¿Sí? Ayúdame a sujetarme a la voluntad que tú tengas. Hágase tu voluntad. Y esto nos demuestra una humildad y una sujeción a Dios. Es decir, Padre, yo estoy a lo que tú decidas. Yo estoy aquí a lo que tú decidas. Y esto de hágase tu voluntad es, bien lo dijo Daniel y creo que diste en el clavo, Daniel. Si uno quiere aprender a orar, tiene que revisar las oraciones del Señor Jesucristo. Y esto, como las instrucciones que les dio el Señor Jesucristo a sus discípulos, nosotros lo vamos a encontrar en Juan 17. ¿Sí? Y en otras porciones de las oraciones del Señor Jesucristo. Si usted recuerda, cuando el Señor Jesucristo está en el Getsemaní, antes de ir a la cruz, le dice, Padre, si es posible, pero ahí está, primero Padre. Si es posible es reconocer que solamente Él puede hacer algo. No le dijo, Padre, cambia. Si es posible, pasa de mí. Es decir, Padre, si tú puedes, pasa de mí. Él está reconociendo que el que tiene toda la potestad y toda la autoridad es Dios. Y aunque Él tenía toda la autoridad, porque era el Señor Jesucristo, de decirle a Dios, Padre, haz esto, ni Él lo hizo. ¿Cuánto más uno debería decirle, Dios, yo quiero que hagas esto? Y voy a hacer un paréntesis aquí, como muchas personas que creen en esto de decretar. Yo decreto que así va a suceder. ¿Quién eres tú para decirle a Dios lo que tiene que hacer? Y ojalá que algún día pudiéramos tomar este tema, que es una corriente que se está poniendo mucho de moda, decretar. Yo decreto que me van a caer 20,000 pesos. ¿Tú quién eres para decirle a Dios lo que tiene que hacer? ¿Sí? Y luego vemos que el Señor Jesucristo dice, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así es. Hágase, Señor, tu voluntad. Entonces esto nos demuestra una sujeción. Y eso es lo que Dios quiere ver en nuestras oraciones. La humildad y la sujeción que nosotros tenemos para con Él. Sí, en ese punto estaba pensando yo en la mañana en la cena del Señor. Un hermano se paró a adorar y habló mencionó este versículo. Y me puse a pensar, dije, el mismo Señor Jesucristo está sujeto a la voluntad de Dios. O sea, Él no está por encima de la voluntad del Padre. El mismo Señor Jesucristo le pide, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así es con nosotros también. Nosotros hacemos nuestras peticiones, pero sabiendo que estamos bajo la voluntad de Dios. Si Él quiere darnos esta petición, nos la va a dar. Y si no, también es la mejor respuesta que Él nos está dando, esa voluntad de Él. Y ahí, adelante. Sí, yo quería leer este versículo de 1 de Juan 5:14, dice, para ir conforme a lo que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y creo que ya hemos escuchado el ejemplo que una vez puso mi papá el hermano Ricardo, que cuando uno va al restaurante, no puede pedir otra cosa que no esté en el menú. Entonces, cuando uno pide a Dios, obviamente le tenemos que pedir conforme a su voluntad. Y por ejemplo, como tú ya decías, el Señor Jesucristo dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y algo también importante aquí es que muchas personas dicen, no, pero es que tú no puedes mostrar tu querer o tu petición. Obviamente, cuando uno
habla a Dios o ora a Dios, sí le puede decir, Señor, ayúdame en esto y que pase esto, pero obviamente siempre reconociendo, pero si es tu voluntad. Uh-huh. Yo, por ejemplo, quiero cambiarme en algo en mi trabajo y yo le pido a Dios por esto y le digo, ayúdame a hacer este cambio, pero si tú sabes que es lo mejor para mí o si es tu voluntad, no le digo que sea así y que ya pase mañana, sino le digo, le muestro mi querer, pero siempre sujetándome a su voluntad. Y es que en eso precisamente iba a comentar de que eso nos ayuda también a nosotros, aunque a veces es difícil, yo no digo que no, pero estar tranquilos. Si yo le pedí a Dios y no fue su voluntad, dice la Biblia que su voluntad es buena. Es lo mejor. Es lo mejor. O sea, si no me lo dio, es porque era lo mejor para mí. Entonces, ahí también uno puede descansar un poco en eso. Sí, muchas veces, hijo, ¿por qué no? O no ha sanado mi familiar. Si tú ya lo dejaste delante de Dios, Él está haciendo su voluntad. Entonces, a lo mejor es lo más conveniente. Muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces nosotros creemos que es algo malo cuando en realidad es algo positivo. ¿Sí? Y a eso a veces es lo que nos muestra. O sea, si no nos conviene algo, Dios no nos lo va a dar. Así de sencillo. Si nos conviene, si es su voluntad, Él nos lo va a dar. Y es que muchas veces también nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena. Porque cuántas veces no hemos visto el caso de que y voy a pedirle a Dios para que me ayude a pasar este examen mañana en la escuela, pero yo no estudié. Ajá. O sea, es ilógico que vaya a decir Dios, no, pues te voy a pasar aunque no hayas estudiado. O sea, tenemos que tener coherencia en nuestras peticiones y en lo que hacemos en nuestra vida diaria. Sí. Si estamos pidiendo que el hermano o esa tal persona se salve, hay que nosotros también estar alentando a esta persona con la palabra de Dios, hablando de la palabra de Dios. Si no, si lo tratamos mal, no le hacemos caso y estamos pidiendo a Dios que le salve, pues es algo ilógico. Yo quisiera tocar un punto más de cómo orar. Ya leímos en Mateo capítulo 6 de cómo no se debería orar y algunos puntos del Señor de cómo orar. Y yo creo que un punto también es muy importante que va en la oración. Dice Santiago capítulo 1, voy a leer el versículo 5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y dice el 6, pero pida con fe. Entonces, un punto muy clave también de la oración es pedir con fe. Exacto. Entonces, y a lo que Paco decía anteriormente, algo de cómo no deberíamos orar, y obviamente yo he leído estos libros y se ha visto mucho en la televisión, hay quienes, pues, ya según ellos, para orar, ya van directamente a la presencia de Dios. Hay quienes dicen que no, yo tuve un éxtasis, me dormí y estuve con Dios platicando, o sea, con el Señor Jesucristo directamente. O una revelación. Una revelación. Empiezan pues ellos con sus cosas, pero obviamente eso es algo fuera de lo normal, fuera de lo común. Y dice aquí Santiago que un punto importante para la oración es pedir con fe. Sí, y eso es algo también por el cual tenemos que estar agradecidos, que individualmente por medio del Espíritu Santo todos podemos orar a Dios, porque precisamente muchas personas se agarran de esto para hacer una secta y sacar dinero, de que yo solamente puedo hablar con Dios a base de un sueño. Entonces ahí tienes a todas las personas diciendo, no, pues es que él puede hablar con Dios, pero realmente todos podemos llegar a hablar con Dios si recibimos a Cristo como Salvador personal. Y como tú dices, eso se daba mucho. Ajá. No, pues es que le tengo que dar un dinerito para que ore por mí. Sí, y ora por mí un dinerito, y pues muchos decían, no, pues es que él sí está bien con Dios. ¿No? Ya vemos que ¿a quién oramos? Al Padre. ¿Cómo oramos? Ya lo hemos estado escuchando, yo creo que nos vamos a demorar un montonar si damos todos los puntos de vista, pero lo principal es esto, ¿no? Y lo que debemos de entender. La oración es esta parte de la relación. ¿A quién va dirigida? Al Padre, por medio de Cristo, con ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es clave que usted lo entienda. Si usted no tiene a Cristo como Salvador, usted no tiene a Dios como su Padre, o al Padre Celestial como su Padre. Entonces, y si usted no tiene a Cristo como Salvador, usted tampoco tiene el Espíritu Santo. Entonces, es muy difícil que usted a lo mejor logre llegar... Exactamente, no va a poder comunicarse con Dios por medio de la oración. Pero sepa usted que en cuanto usted reconozca que usted es un pecador, usted ya tiene libre acceso a poder orar al Padre y llegar directamente hasta Él. Dice el libro de los Hebreos
acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. O sea, ya después de que uno ha creído en el Señor Jesucristo, uno puede acercarse con confianza, sin lugar a ninguna duda de que Dios nos escucha. Obviamente va a haber algunas cosas que tal vez lo podamos tocar en otro episodio, que van a interrumpir o que van a, ahora sí que, no sé cómo decirlo, estorbar, mejor dicho, nuestras oraciones. ¿Sí? Si estamos en algún pecado que no hayamos confesado, etcétera, si hay algunas partes que también dice de los problemas matrimoniales que estorban a veces nuestras oraciones, todo este tipo de cosas, pero que en cuanto usted cree en el Señor Jesucristo, usted puede entrar confiadamente y decir como David, escucha, oh Jehová, mi oración o mis palabras, ¿sí? Sin lugar a dudas. Y cuantas veces queramos, ya ves, Daniel oraba 3 veces al día. ¿Sí? Tenemos más ejemplos en la Escritura donde constantemente están en comunicación con Dios. Y como ya lo había mencionado yo, Dios está disponible cualquier hora, 24/7. Y pues ahora sí que no tenemos mejor Padre que Él, que sabe nuestras necesidades y lo que es mejor para nosotros. Algo que con lo que yo quiero terminar es lo siguiente. Si usted ya es creyente, sepa usted que tiene el privilegio más alto de todos, que es poder tener esta relación con Dios. Antes nosotros vemos que para que se pudiera llegar al lugar santísimo, tenían que haber un montón de sacrificios, un montón de cosas y de ritos y demás, ofrendas, de todo lo que se tenía que hacer para que una sola persona pudiera entrar a la presencia de Dios. Ahora nosotros, con el simple hecho de poder decir Padre, ya estamos delante de la presencia de Dios espiritualmente. Y esto es muy claro, ¿sí? Yo de algunas biografías de hombres de gran fe que he leído, todos tienen una característica, que era su vida de oración. No hay un solo hombre que haya sido un gran instrumento utilizado por Dios que no haya tenido una vida de oración activa. O sea, eso es, ahora sí que no podemos decir que somos cristianos sin una vida de oración, porque cuando nosotros encontramos esta relación, es sumamente importante que oremos. Así es. Yo quisiera nada más terminar con un testimonio, y yo creo que nosotros nos acordamos de esto, de una oración de un inconverso, y era nuestra tía Alicia, ¿se acuerdan? Ella venía cada año a visitarnos desde México, y ella venía en las reuniones, y estando ella en la reunión, ella nos dijo que hizo una oración, siendo inconversa, y le pidió a Dios que ella quería conocer la verdad, que si realmente Él existía y hiciera todo verdad, que le trajera a su hijo. Él tenía un hijo que, pues, en ese tiempo estaba un poco desviado, y ella estaba preocupada por él porque no sabía dónde estaba. Entonces, ella le dijo a Dios que nada más, ella quería saber si realmente todo eso era verdad, que le trajera a su hijo. Y apenas estaba terminando la oración, y llegó su hijo y le tapó los ojos, y le dijo que quién estaba atrás. Y en ese instante, ella recibió a Cristo como Salvador. Ahorita ella está en el cielo, pero, como decía Josué, esa fue una oración de un inconverso, pero obviamente tratando de acercarse a Dios. Entonces, ella, como decimos, el que busca a Dios lo encuentra. Ella trataba de buscar a Dios y Dios le respondió. Eso es lo que dice la Escritura. El que a mí viene, no le echo fuera. Exactamente. Y eso pasó con Cornelio también, Hechos 10. Él oraba y su oración fue escuchada, y después Pedro fue a predicar el Evangelio y creyó. Entonces, estaba conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ellos querían conocer la verdad, y Dios les mandó quien les presentara la verdad. Entonces, como venimos diciendo, es la oración que Dios quiere escuchar, la primera. Ajá. El que a mí viene, no le echo fuera. Sí, igual para terminar, igual si como creyente estamos haciendo alguna petición y no hemos tenido respuesta, o estamos obteniendo un no de parte de Dios, no es para desanimarse, porque muchas veces este no de parte de Dios es algo que es mejor para nosotros. Es algo que posiblemente nosotros no estamos pidiendo lo correcto hacia nosotros, y Dios nos está diciendo no. Y posiblemente ya después venga alguna recompensa por esa parte y te dé lo que en verdad necesitas. Igual para los que aún no conocen al Señor, que ojalá puedan tener en cuenta esta primera oración, para que tengan esa comunicación abierta con el Padre, que se puedan dar cuenta de quién es su Salvador y agradecerle, para que de ahí en adelante tengan esta comunicación abierta y puedan aprovechar y gozar de estar hablando con el Padre continuamente. Muy bien.
Sí, yo nomás quiero cerrar con que siendo salvos, pues obviamente podemos orar cuando queramos, y es importante en nuestra comunión con Dios o nuestra relación con Dios el orar y leer la palabra. O sea, no puede haber una relación buena si solamente permito que la otra persona me hable o si solamente yo le estoy hablando a la otra persona. Tiene que haber de las dos maneras. Entonces es muy muy importante la oración para un creyente y también para un inconverso, pues orar, pero buscando que Dios nos salve. Muy bien. Bueno, pues yo creo que con esto damos por terminado este podcast, este tema, y de nuevo queremos agradecerle a todos, a los que nos escuchan, y como se viene diciendo, trate de compartir con otras personas estos podcasts que precisamente lo hacemos con esto para ayudar a otros con diferentes temas que a veces nos sentimos con necesidad de aprender un poco más, y le pedimos que si puede compartirlo, lo comparta, y también le invitamos a escuchar las predicaciones en vivo que se hacen con la página de Facebook del Centro Evangélico de La Rinconada, Zamora, Michoacán, donde cada domingo más o menos a las 7:30 de la Ciudad de México, hora de la Ciudad de México, se transmite una predicación en vivo. También le invitamos a escuchar Hablando con la Biblia en YouTube, o escucharnos en Spotify, también Hablando con la Biblia. Hay otras páginas en las que nos puede seguir también, la página web igual, Hablando con la Biblia. Nos pueden encontrar también en Google Podcast y en Anchor. Y pues nada más, de nuevo agradecerle que nos esté escuchando. Hoy sí nos fuimos de largo, bastante, pero bueno, esperamos que sea para su edificación. Agradecer también al invitado, a Daniel, que haya estado con nosotros. Que siga teniendo un excelente día, cuídese mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Hasta luego.